Pero el versículo clave que quería compartirlos, y esto ayer me tocó mucho, dice, en aquellos días no había rey. En Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando no hay autoridad, sea en la familia, sea en la nación, sea en la escuela, hay un refrán que dice, cuando el gato no está, los ratones bailan, ¿no? Es decir, siempre es necesaria una autoridad que ponga límites, que ponga pautas de conducta. Y esto, vamos a ver qué quiere decir esto de hacer cada uno lo que le viene en gana. Vamos a ver el propósito del autor y el versículo clave que lo acabamos de leer. Dice, el propósito del libro de Jueces, dice, muestra el peligro de alejarse de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, recién escuchamos el testimonio de Roxana, que el que habita bajo la sombra del Altísimo, dice el Salmo 91, morará bajo la protección del Omnipotente. Es decir, estar en comunión con Dios es garantizar que nuestra vida va a estar protegida. Amén. Y eso es importante porque cuando nos apartamos de la presencia de Dios, se nos va el paraguas, la protección divina, y entonces es como que vienen peligros y vienen acechanzas y nos pasan cosas. Evidentemente, cuando estamos en la cobertura de Dios, Dios manda ángeles, porque es increíble cómo a veces Dios manda personas para socorrernos. Vivir en pecado y en consecuencia final caer en la esclavitud. Siempre acuérdense que el pecado no es pecado, no pescado. El pecado nos esclaviza. Además, nuestra restauración de Dios, cuando el pecador se arrepiente, porque esto es lo interesante. Siempre vamos a pecar, pero lo bueno es arrepentirse. Lo contrario al arrepentimiento es el amor propio. Yo no necesito perdón de nadie, ¿no? Mucha gente dice así. Y vuelve a los brazos de Dios. Siempre volvemos a los brazos de Dios. Nos retiramos, nos caemos, nos levantamos, volvemos al Padre, ¿no? El autor, muchos dicen que fue Samuel, el que escribió el libro de Jueces. Y el versículo clave, recién lo leíamos, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía. Bueno, acá hay 13 jueces que están en este libro. En la parte rosa dice el castigo de Dios. Primero Dios se castiga a los hijos. Acuérdense que Dios no, a los que ama disciplina y a veces nos ñácate, ¿no? Es cíclico el pecado. Uno hoy dice, hoy no voy a hacer esto y al otro día no lo hace, y después al tercer día es como que, o el cuarto día, ¿no? Como que siempre necesitamos volver a Dios, ¿no? A veces mentimos por hábito, a veces fallamos de muchas formas. Los jueces son Otoniel, se le envió Moisés y también Josué, bueno, ahí aparece Otoniel, Ahod, Sangar, Débora fue una gobernante, una gobernadora, Débora, Gedeón, que era campesino, Tola, Jair, Jepté, Isán, Flom, Adón y Sansón. Los más conocidos son Débora, Gedeón, Sansón, todos conocidos por la fuerza que él tenía, ¿no? Y el pecado era la idolatría y la inmoralidad. No vamos a leer los pasajes porque son largos, pero eran idólatras e inmorales. La inmoralidad no solamente está relacionada con la vida sexual, sino que está relacionada con todo lo que es corrupción. Por ejemplo, decimos en Argentina que no escasea el pan, porque es un país que sobra pan, sobra alimento. ¿La inmoralidad qué es? Es que está mal distribuido. Pocos tienen mucho y muchos tienen nada. Eso es algo inmoral, es un pecado social. Por ejemplo, a veces lo vemos en los políticos, pero cualquier persona que tiene poder puede quedarse siempre con un vuelto, favorecer a la familia. Hay políticos que ponen a la familia, y, aunque no sepan hacer nada, los ponen en un cargo, ¿no? Eso es corrupción también. La inmoralidad también puede ser, voy a comprar, algo sencillo voy a poner que se entienda, voy a comprar almacén, me dio un vuelto de más,
no le digo a la almacenera, se equivocó. Digo, gloria a Dios, me vino plata de más. No tengo que decir gloria a Dios porque esa plata no es mía. ¿Se entiende? Amén. Todo empieza por lo pequeño. Cuando compramos algo que tiene dudosa procedencia, es inmoralidad. Y nosotros pensamos que eso Dios no lo ve. No, son chiquitajes, decimos. Pero Dios ve todo. Dios ve todo. Por eso a veces pasan que, dice hay un refrán que dice lo que dinero mal habido, dinero que se pianta, ¿no? Algunos peligros que nos amenazan hoy. El humanismo es algo peligroso, voy a explicarlo. Dice Jehová, esto está en Jeremías, maldito el que confía en el hombre y pone su confianza en sus fuerzas humanas, mientras que su corazón se aparta de Jehová. Cuando el hombre es el centro, el hombre y la mujer es el centro y no Dios, eso se llama humanismo. Nuestra sociedad es humanista, nuestra filosofía que nos rodea es humanista. ¿Por qué? Porque se basa en los logros humanos y no pone a Dios en primer lugar. En ciertos ambientes, una vez decía un pastor que fue a televisión a hablar y le dijeron, pastor, hable de Dios, pero no hable de Jesús. Porque Dios es Dios de todo, puede ser Dios de los maometanos, de los musulmanes, puede ser de los budistas, pero Jesucristo ya es más complicado, no lo nombre. Y él dijo, no, yo no puedo. Bueno, entonces no le damos espacio, ¿no? Es decir, en un medio televisivo, por ahí la gente dice, Dios me ayudó, pero es difícil nombrarlo a Dios como el soberano, porque hay otras prioridades, otras miradas. ¿Se entiende? Cuando nuestra vida no está centrada en Dios y está centrado en el ego, en uno, entonces nosotros empezamos a decaernos, porque pensamos que lo que logramos es por nuestros esfuerzos. Esto me lo van a escuchar muchas veces, pero es una realidad. Todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Amén. Todo. Mucho, poco, todo se lo debo a Él. Y entonces, hasta esta agua, yo tengo que decir, gracias Señor porque puedo tomar agua. El otro día estaba viendo un documental en el desierto, en Sara. Había un chico lambiendo como un perrito, un poco de zanja ahí había, zanja podrida porque no había agua, porque no hay cañería, no hay red. Y acá abrimos la canilla y tomamos agua. Cuando se nos naturaliza las cosas es un peligro. Es natural que haya agua, pero hay lugares que no es natural. Entonces, cuando yo tomo agua, cuando yo tomo jugo, cuando tomo lo que sea, o como lo que sea, tengo que decir siempre gracias a Dios, porque puedo tomar agua. Y ese es un valor que cada vez va a valer más. Otro peligro de la humanidad se llama, y esto lo voy a explicar porque es una palabra media rara, relativismo. ¿Qué es relativismo? Hay en Isaías 5:20, hay de los que dicen malo bueno y a lo bueno malo. Así que cambian los valores. ¿Se entiende, no? Que hacen de la luz las tinieblas, de las tinieblas la luz. Que ponen lo amargo en lo dulce y lo dulce en lo amargo. Hoy es así. Lo que es malo, pero hoy se le dice, bueno, más o menos. Eso es relativo. Eso es relativo. Dice, se apartarán de la verdad, dice Pablo a Timoteo, el oído y se volverán a fábulas, a cuentos, a fantasías. Esto es el espejo de la realidad. Dice, el relativismo ético propone que no hay valores universales. Es decir, que no hay valores universales. ¿Cuál es uno de los valores universales que no debemos negociar? A ver, aparte de Dios. La familia. Es decir, hoy no está valorizado en el modelo de la sociedad. Cuando una familia, a veces puede ser una familia normal o común, papá, mamá, hijo, pero a veces pueden ser mamá con hijos o papá con hijos, porque hoy es muy complejo la cosa. Pero toda relación donde hay dos en un ambiente ya es una familia. Cuando eso se relativiza, que no es importante, entonces la sociedad cae.
Por eso hoy vemos que hay otros valores que están encima de la familia. Y es peligroso eso. Todos los principios morales son válidos para uno. Por ejemplo, hay gente que te dice, para vos esto es verdad, pero para mí no. ¿Vos crees en Dios? Yo no creo. Dios te dice una cosa y bueno, vos te lo dices, a mí no me dice. Eso se llama relativismo, ¿se entiende? Es decir, hacer que las cosas no son absolutas. Porque ¿quién es el único ser absoluto que no cambia? Dios. Dice que su palabra es ayer, hoy y por los siglos. Sus enseñanzas no cambian. Si ayer decía no matarás, hoy no puedo yo matar. Si ayer decía no robarás, hoy no puedo yo robar. Si ayer decía no codiciarás, hoy no puedo codiciar. Es decir, esas verdades no cambian. Uno les pone anestesia, las disfraza, pero las verdades son verdades. ¿Me van siguiendo? Amén. El relativismo niega la existencia de verdades objetivas y absolutas, sosteniendo que todo debe valorizarse en función del hombre, la sociedad y el momento. Es una postura, una teoría que rechaza la existencia verdadera de defender lo que es opinable. Por eso a veces nos encontramos con ambientes, personas, que dicen que las cosas no son como uno cree que son. La Biblia para muchos no es un libro de guía, no es un libro de cabecera, es un libro anticuado. Otros dicen que la sociedad avanzó y como avanzó no puedes guiarte por normas de hace 2000 años. ¿No han escuchado ese argumento? Yo lo escucho permanentemente. Lo escucho en discusiones de la mesa familiar, lo escucho a veces en la escuela, lo escucho en el trabajo, no lo sea. Es decir, muchos han dicho, esto es pasado de moda. Hoy ya no sé, son principios que no se usan. Eso se llama relativismo. Por eso nos llaman raros a los cristianos. Nos llaman sapo de otro pozo. Nos llaman fanáticos. Porque priorizamos cosas de Dios y a la gente en el fondo le molesta. ¿Se entiende? Amén. A veces hasta una oración sencilla en la mesa, cuando orás con personas que no son cristianas, vos decís, ¿me permitís hacer una oración? Vos vas a la casa de un pariente y que hace una oración y seguramente que si abrís los ojos va a ver que alguien está mirando para otro lado. Porque les cuesta aceptar eso. Y a veces nos cuesta a nosotros. Estamos en un restaurante, en una pizzería, no que voy a hablar en voz alta, a ver qué va a decir la gente. No voy a decir, levante la mano quien ora en voz alta en un restaurante o en una pizzería, porque a veces nos pasa a todos. Parece que tenemos miedo de nombrarlo a Dios en lugares públicos. Ahora vamos a entrar más en profundidad, pero si hemos seguido el debate del aborto que se vio por televisión, tanto en Senado como en diputados, cuando exponían los que estaban a favor de la vida, parecían bichos raros. Pero los periodistas lo vemos en todos los canales, hablan naturalizarlo como algo normal, que es necesario, que hay que aceptarlo. Y vos decís, no, pero no puedo concebir eso. Bueno, ahí es cuando empiezan a mirarte mal y te discuten. Hemos visto videos horrorosos con mi esposa y la verdad es que nos digo que estamos al borde del abismo, de cómo se insulta la fe, se quieren quemar iglesias, se quieren blasfemar al nombre del Señor y lo hacen. Está circulando por Facebook una imagen del diablo, que yo siempre digo, no la repitan, no la publiquen de vuelta. Porque se han hecho estatuas de iglesias satánicas. Eso al diablo no hay que promoverlo, hay que atacarlo. ¿No? Es decir, no empecemos a repetir lo que hace mucha gente. Hay que buscar cosas de Dios y tratar de que esas cosas sean firmes en nuestra vida. Ya no hay respeto por parte del hombre para con la mujer, o viceversa. Ya no hay respeto por parte de la mujer para con el hombre. El mundo está viviendo como si no hubiese leyes divinas.
No voy a hablar de Argentina porque este país no fue fundado en la Biblia, pero voy a hablar de Estados Unidos porque Estados Unidos es un país que fue fundado en la palabra de Dios. Si ustedes ven las películas de la familia Ingalls de esa época, donde iban en caravanas, los primeros colonos, eran la mayoría de los inmigrantes, acá son inmigrantes de italiano y de español, la primera camada, pero en Estados Unidos eran ingleses, y los ingleses eran creyentes evangélicos. Se fueron a vivir a Estados Unidos y fundaron la región o el país en base a Isaías. Está todavía en la Casa Blanca una frase del profeta Isaías que dice: ningún arma será forjada contra ti, hablando del creyente, de que Dios lo protege. Hoy la sociedad está totalmente degenerada, ha perdido los valores. Es más, se le está pidiendo allá a pastores que traten de declarar lo que van a predicar, y si no casan, por ejemplo, a 2 hombres o a 2 mujeres, les pueden ir presos. Es decir, lo que se llama derecho a conciencia. Estamos en un momento peligroso. Uno tiene que tener la libertad de decir: yo con esto no. ¿Se entiende? Pero no estamos muy lejos, cuidado, porque esto se viene avanzando en forma muy fuerte, es como un huracán. Voy a hablar de 2 jueces. Débora dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que Débora se levantó. Yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Me levanté como madre de Israel. Una mujer, hace más de 3000 años, acá no existía, ¿cómo se llama?, el feminismo, no existía la igualdad de género. Acá la mujer no pinchaba ni cortaba. Sin embargo, se levantó porque los hombres tenían chuchi de enfrentar al enemigo. ¿Cuántas mujeres hay acá? La mayoría. Luciano, vamos a dedicarnos a otras cosas. No me guarden la culpa, yo tampoco, pero la mujer, hay que decirlo y reconocerlo, que se levanta muchas veces y toma la posta, porque los hombres muchas veces somos quedados. ¿O no? ¿Cuántas veces la mujer tiene que levantar la bandera y decir: voy a seguir adelante, arriba con mis hijos, con mi problema, con mi trabajo? Nosotros no podemos caminar y masticar chicle a la vez, y la mujer hace todo a la vez. Todo a la vez. Dios le dio una naturaleza especial, ¿no? Débora dijo: bueno, yo voy a poner mis, no voy a decir, mis de abajo, bien firme, y voy a pelear. Porque acá no hay hombre que defienda esta nación. Débora fue la 5ª jueza de Israel. Hubo 13, fue la 5ª. En un periodo oscuro de la historia de la nación. Ella ilustró el poder de Dios para rescatar. Una de las características excepcionales que demostró fue a su disposición salir el papel tradicional de las mujeres y traer la bendición sobre su país. Más o menos como en Francia fue Juana de Arco. ¿Sintieron hablar de Juana de Arco? Fue una mujer que defendió Francia en un momento que los hombres hacían agua. ¿Quién es Débora? Su nombre significa abeja. Yo no sé si por lo delicada, ¿vieron las abejas son muy delicadas? O porque te clavaba el aguijón, pero significa abeja. Era la 4ª y la única mujer juez de Israel, la única. Es decir, entre los 13, el único héroe o heroína fue una mujer llamada Débora. Tenía habilidades especiales, mediadora, asesora y consejera. ¿Qué es una persona mediadora? Voy a poner otro ejemplo de la Biblia. ¿Se acuerdan de David, no? David está en la Biblia. ¿Se acuerdan de Abigail? Bueno, Abigail tuvo un esposo. Cuando el ejército de David tenía hambre, fue a pedirle a Nabal, David, comida, y Nabal eran esos glotones que se lo comen todo, y dice: yo no voy a compartir mi comida con nadie, dijo así.
y entonces que se muera el ejército de Israel. Y entonces la esposa, Abigail, que todavía no era esposa de David, no se había quedado viuda, fue y medió con David y le dijo, mira, no le hagas caso al tonto de mi esposo. Así dijo, al tonto de mi esposo. Torpe, tonto. Porque es un glotón, es egoísta y es avaro. Yo te traje comida, y ella como que trajo, sin saber el esposo, comida para el ejército. Pero todo se paga en la vida. Como era tan avaro, tan glotón y tan egoísta, se atragantó con la comida Nabal y murió ahogado. Se ahogó. La mujer, Abigail, como no tenía seguro social en esa época, no tenía ninguna pensión de viudez, David la tomó como esposa, rápido el hombre, ¿no? Entonces te voy a dar techo, comida y otras cosas. Bueno, ven conmigo. Pero ¿cuál era el don que tenía Abigail? Mediar. Hay mujeres que son mediadoras. Median entre los conflictos entre los hijos, yo las veces que he sido docente, venían muchas mamás a hablar por los hijos, intercedían, no sea cruel con mi hijo, es bueno mi hijo. Yo en el fondo sabía que era un atorrante, pero es bueno mi hijo. Un día le dije a una, ¿qué ves de bueno su hijo? No, porque en el fondo es santo, le digo, sí, en el fondo bien largo por ese pasillo, pero se manda de todas. Pero venía la mamá y decía, trate de no mandarlo a marzo, aunque sea, mándelo a diciembre. La mamá es mediadora. El papá no, venga, a ver, ven para acá, le decía el papá al hijo. ¿Qué hiciste, profesor? Y entonces el papá parecía que imponía más autoridad. Pero la mamá siempre trata de mediar, ¿no? De ser mediadora. Entonces Débora era mediadora. Era asesora. ¿Qué es una persona que asesora? Una persona que da buenos consejos. No son personas que te pinchan el globo, no son personas que te van a mentir. Te dicen, mira, a vos te conviene esto, mira qué virtud que tenía. Mediadora, asesora y consejera. Consejera. No fue la única mujer de liderazgo. En Miriam, en Éxodo, ¿se acuerdan? Miriam, la hermana de Aarón, también fue líder. Dice que agarró Miriam una pandereta y cuando se abrió el mar empezó a bailar ahí. Es decir, Miriam tenía un don especial también. Hulda, que era una profeta. Noadías, Ana fue la que tuvo en sus brazos a Jesús. Perdón, fue la que profetizó a María que su hijo iba a padecer. Las 4 hijas de Felipe, el evangelista, eran profetas. Es decir, muchas mujeres en la Biblia ocuparon un rol protagónico. Por eso no es un invento. La Biblia, muchos dicen, es un libro patriarcal, es un libro para hombres. Ahora se dice eso, ¿no? Está escrito por hombres. Las mujeres la dejan a un lado. Mentira, porque la mujer tuvo un rol muy importante. Un rol muy importante. Débora fue una. Barak, que era una persona, tenía un cargo importante militar. Miren lo que le dice le iba a decir la palabra, me están filmando, no me iba a decir algo raro. Pero mire qué cobarde, para no decir otra cosa. Dice, si tú fueras conmigo, le dijo al hombre, yo iré. Pero si no fueras conmigo, no iré. Se escondió debajo de la falda de Débora. El hombre, ¿no? Ella dijo, iré contigo, más no será tuya la gloria sino mía. Es decir, yo voy a pelear, yo voy a dar la cara, vos venís y seguime, pero los laureles me los llevo yo, ¿eh? Tomá. Es decir, era una mujer decidida. Dicen que detrás de cada hombre hay una gran mujer. Ese refrán hay que invertirlo. Porque hay muchas grandes mujeres y hay unos chorritos detrás que no van en los pichos. Es así. Porque no va porque el hombre es hombre. La hombría o la masculinidad se muestra en la templanza, no uno que grita muy fuerte. Yo me acuerdo que tenía un vecino, yo soy hombre, y gritaba fuerte. Y mi papá, que era muy sabio, le decía, vos sos muy gritón, pero de hombre no tenés nada. Se entiende, ¿no? Es decir, la autoridad no pasa porque uno grita fuerte
ni porque uno dice acá mando yo, sino se trata de hacer las cosas bien. Y Débora hacía las cosas bien. A ver cuántas Déboras hay acá. Bien, levante la mano, ¿por qué no? No se menoscabe, aunque sea Deborita. Bien, otro que no era juez, era un campesino. Gedeón fue llamado porque Dios vio sus cualidades. Dios vio en Gedeón un hombre débil. Cuando venían los amalecitas, que eran el enemigo, se metió dentro de un lagar donde se pisan uva y se llevó todo el trigo y empezó ahí a trabajar con el trigo, porque es como si se hubiese metido como el Chavo en un barril gigante. ¿Vieron que el Chavo dormía en un barril? Bueno, en un barril gigante donde se pisaba uva, pero no porque él le gustaba, porque hacía invierno y tenía miedo del frío, o se cobijaba, ¿no? Porque tenía miedo, no lo querían ver. Y Dios le dice, hombre valiente y esforzado, yo te llamo a la lucha. O Dios es chicato, o le pifió. No, Dios no estaba viendo cómo iba a ser, no cómo era. Porque a veces Dios despierta en nosotros cosas que tenemos dormidas. ¿Amén? Amén. Bueno, acá voy a entrar con algo, no hay ninguna feminista, ¿no? La ideología de género es otro mal y es un peligro que está hoy latente. Camina hacia la dictadura del relativismo. Lo voy a explicar. ¿Qué es la ideología de género? Lo van a ver en televisión, si lo leen en el diario, lo van a escuchar en la radio. Es una ideología que viene solapada, que no es frontal, pero que mete valores que son en contra de la fe. Por ejemplo, la educación sexual. Hay libros de educación sexual donde ya no se habla de nene o nena, se habla de nenes o nene, no sé cómo el nombre intermedio usa. Se están anulando la A y la O, están poniendo la E. Se vio en todas estas marchas eso. La ideología de género trata de relativizar lo que Dios dice, esto no es así. No llamen a lo malo bueno. ¿Cuál es el punto? Y esto quiero que como iglesia tenemos que tener claro, porque no podemos tragarnos cualquier cosa. Lo más sutil de las ideologías, una de las peores, lo más sutil, no busca imponerse por la fuerza de las armas como el marxismo o el nazismo, sino cambiando el pensamiento sin derramamiento de sangre. Si la ideología de género se mete en la educación de los chicos tienen libertad de elegir su sexo cuando son chicos. Esa es la ideología de género. Que le digan a Mía o a las nenas en la escuela, vos si querés elegir ser varón, sos varón. Tenés la libertad. Eso es la ideología de género. Manipula lenguaje, usando propaganda para cambiar mentes y corazones, un verdadero lavado de cerebro a dimensión global. Y tercero, la ideología no busca la verdad, más bien busca utilizar el engaño para conquistar las voluntades. No tiene base intelectual ni científica, es decir, es una ideología, es peligrosa. Es una levadura que va leudando la masa y cuando queramos darnos cuenta, el mundo se va a pique. Usted dirá, bueno, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver conmigo porque todos tenemos familia. Que tiene hijos, tiene nietos, tiene sobrinos, tiene chicos en formación. ¿Qué pasa si a un chico en formación le deforman la mente? Que un día te diga a tu nena, más, yo ya no soy nena, me quiero operar. O al revés. Que cambie el nombre. Ya no soy nena ni nene, soy nene o nini, no sé cómo le ponen un término medio. Se cambian los colores, ya no hay sala de rosa o celeste, sino neutro. Y se empieza a blasfemar y decir que todo lo que está en la Biblia es anticuado, es dominante, está escrito por varones. Lo van a escuchar, prenda la televisión, lo van a escuchar. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Segundo, velar. Tercero, saber que estamos en una sociedad que el rumbo es totalmente opuesto
al rumbo de Dios. Voy a nombrar 3 grandes pensadores de la historia. Mahoma. Mahoma fue un pensador, un profeta árabe. Mahoma dice que no sabía el propósito de la vida. Mahoma. Buda, ¿hay algún budista acá? Bueno, Buda dijo a sus seguidores, buscan la verdad. Confucio, que fue otro pensador, dijo, yo no soy el camino. El único en la historia que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, es y será Jesucristo. El único. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto nosotros tiene que darnos garantía de a quien estamos siguiendo no es un filósofo, no es un profeta más, no es un hombre importante como lo fue Gandhi, sino fue el Hijo de Dios, que dijo, nadie puede ir al Padre sino por mí. Si queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que entender a Jesús. Y Jesús dijo, yo soy el camino. El que a mí me sigue, yo no lo echo fuera. Amén. El que a mí me sigue jamás tendrá hambre. El que a mí me sigue jamás tendrá sed. Hay muchos caminos que nos llevan a muchos lugares, pero hay un solo camino que nos lleva a la libertad y a la vida para siempre, Jesucristo. Sí, Señor. Entonces, si te vienen con ideologías, vos decís, yo sigo a Jesús. Yo sigo a Jesús. Mucha gente cree en Buda, mucha gente cree en Mahoma, mucha gente cree en Alá y en otras religiones. Yo sigo a Jesús. Amén. Algunos creen en el Gauchito Gil, San Cayetano. No estoy preguntando, estoy afirmando, existe. Yo sigo a Jesús. Entonces, como Débora, como Gedeón, tenemos que levantarnos. Tenemos que mantenernos firmes. Porque como en la época de Gedeón y de Débora, la gente estaba en cualquiera. Y hoy sigue estando en cualquiera. Pero a los cristianos Dios nos dio la luz. Dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Y tenemos que salar la vida con esperanza. ¿Vamos a orar? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por esta palabra, te pedimos que nos des luz en el corazón, que podamos, Señor, buscar de ti siempre, buscar de tu verdad que no cambia, buscar, Señor, de la revelación que es Jesucristo. Y estamos viviendo en un tiempo muy similar a lo de los jueces, donde todo es relativo, donde nada es absoluto, donde la verdad de uno parece que cambia con la del otro, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que nos ayudes a ser luz en las tinieblas, pero nunca vender nuestra identidad como cristianos. Nunca, Señor, decir, vos tenés razón, yo me callo la boca. Dice que por la verdad seremos muchas veces echados de lugares, despreciados, tildados por locos, nos dirán que somos de otro planeta, no nos importa, porque nosotros abrazamos la cruz y abrazamos a Jesús. Señor, gracias por esta palabra, bendícela y que quede en nuestro corazón para poder aplicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.